Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo Derecho. Este video surge en respuesta a la petición realizada por una alumna, Aurora Talancón, estudiante de Derecho de la Universidad de Guadalajara, quien me pidió si pudiera explicar o detallar algunos tips sobre cómo estructurar su alegato de apertura para la audiencia de juicio oral. A pesar de que ya hemos hablado de este tópico en varias ocasiones, considero pertinente hacer algunas recomendaciones en torno a los alegatos de apertura. Primero, ¿qué son los alegatos de apertura? Los alegatos de apertura son la primera oportunidad que nosotros tenemos para demostrarle al juez de juicio o tribunal de enjuiciamiento cuál es nuestra teoría del caso y qué es lo que él va a ver durante toda la audiencia de juicio. Es la primera oportunidad que vamos a tener para explicarle al juez cuál es nuestra teoría del caso, ¿sí? Ahora bien, primer recomendación, la que considero y de las que considero más importantes, hay que tener bien establecido cuál va a ser nuestra teoría del caso. Obviamente esto no es exclusivo de esta etapa del proceso, sino que hay que tener nuestra teoría del caso desde que comienza el mismo. Es importante establecer nuestra teoría del caso porque en base a esa teoría del caso vamos a estructurar nuestros alegatos de apertura. Y aquí ya diferenciamos entre MP y defensa. El 90% de las veces de la teoría del caso del Ministerio Público va a ser la siguiente: que fulanito de tal día, a tal hora cometió tal delito y se le debe de sancionar con tantos años de prisión o con tal pena. El 95% de las veces la teoría del caso de la defensa se resume a esos argumentos. Que va a tener que demostrar que fulanito de tal a tal hora, tal día cometió tal delito. Y todo lo que haga el Ministerio Público en la investigación y en la audiencia de juicio va a ir tendiente a demostrar esa teoría del caso. Por su parte, la defensa tiene más posibilidades, es decir, puede estructurar su teoría del caso en base a una causal de atipicidad, en base a una causal de justificación, en base a una ausencia de conducta, etcétera, etcétera, a deficiencia probatoria, que es de los más comunes sobre teoría del caso de la defensa. Entonces, todo lo que haga la defensa a lo largo de todo el proceso va a ir tendiente a demostrar pues esa teoría del caso: ausencia de conducta, falta de tipicidad, deficiencia probatoria, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, tener bien definida nuestra teoría del caso. Segundo punto, el alegato de apertura se recomienda estructurarlo de manera cronológica, es decir, terminando por el inicio y comenzando por el final. Esta narración debe de atender únicamente a los hechos penalmente relevantes. Ahorita exploto ese punto. Es decir, cuando tú le estés diciendo al juez las circunstancias de tiempo, lugar y modo, hay que atenerse a los hechos que se consideran relevantes penalmente. En otras palabras, no nos interesa, o al juez no le interesa saber cómo iba vestido el investigado, no le interesa saber qué comió la víctima el día de los hechos, sino que se debe de atender a los hechos penalmente relevantes, por los que se va a llevar a cabo, desde luego, la audiencia de juicio. Ahora bien, ¿cómo se estructuran los alegatos de clausura? Tercera recomendación. Es recomendable comenzar con una frase de impacto o con una frase gancho, también se le conoce. Esta frase, que puede ser un refrán, puede ser un dicho, puede ser una frase inventada, generalmente pequeña, que trata de englobar nuestra teoría del caso y se la exponemos así al juez. Hay muchas frases universales: el que nada debe, nada teme, hay delito, aquí no está el responsable, dime con quién andas y te diré quién eres, etcétera, etcétera. Aunque no es obligatorio, se recomienda decirla porque pues desde el inicio tú ya le estás adelantando al juez sobre qué va a tratar tu teoría del caso. Si eres defensa y le dices, comienzas tu alegato de apertura con la siguiente frase de impacto: su señoría, hay delito, aquí no está el responsable. Ya el juez se puede ir dando por enterado de que tu teoría del caso se va a basar en que pues el investigado no tuvo nada que ver con el hecho. Y lo mismo para el MP. Entonces, esa sería otra recomendación: comenzar con una frase de impacto. Ahora bien, la estructura. Una vez que digo mi frase de impacto, ¿qué sigue? Los alegatos de apertura se estructuran de la misma manera que nuestra teoría del caso: elementos fácticos, elementos probatorios y elementos jurídicos. Una vez que digamos nuestra frase de impacto,
podemos comenzar con los elementos fácticos, es decir, circunstancias de tiempo, lugar y modo en las que ocurrieron los hechos. Y ya dependiendo de si eres MP o defensa, comienzas a narrarlos desde la perspectiva de tu teoría del caso. Su señoría, era el día tal, a tal hora, en tal lugar, ocurrió tal circunstancia. Aquí es importante hacer una precisión. Una vez que terminemos de narrar los hechos, hay que evitar sacar conclusiones y hay que evitar dar argumentos. En el alegato de apertura no se dicen argumentos si no se sacan conclusiones. Un ejemplo de lo que no debe de hacerse en el alegato de clausura, de apertura, perdón. En el alegato de apertura no se debe decir, su señoría, entonces el investigado fue detenido en posesión de un arma de fuego y por ende él cometió el delito. Ahí ya estamos sacando conclusiones. Eso es lo que no se debe de hacer. ¿Sí? Entonces, terminamos de narrar las circunstancias de tiempo, lugar y modo, todo lo que ocurrió en torno a ese hecho y nos vamos con las pruebas. Y aquí hay dos puntos importantes. En los alegatos de apertura se habla a futuro, se promete lo que se va a probar, tanto MP o como defensa, se habla, reitero, a futuro. Y segundo tip en cuanto a la estructura de lo probatorio en nuestros alegatos. Pasaba mucho, sobre todo cuando iba iniciando el sistema, que al momento de decir, de ofrecer el medio de prueba, nosotros decíamos literal todo lo que iba a hacer el testigo. Por ejemplo, decíamos, su señoría, usted va a escuchar al perito químico fulanito de tal, quien le va a venir a explicar cómo en el dictamen que él hizo, dio como resultado que la sustancia que le fue encontrada al investigado corresponde a marihuana. O su señoría, usted va a escuchar cómo de la víctima, cómo el día tal a tal hora él vivió tal circunstancia y cómo el investigado le fue encontrado tal. O sea, decíamos literal todo lo que iba a decir el testigo en la audiencia. Entonces, ¿ya para qué lo ofreces? Lo que podemos hacer para subsanar ese detalle es mencionar sobre lo que va a hablar, pero sin sacar esas conclusiones. Por ejemplo, su señoría, usted va a escuchar del perito químico cómo él hizo su dictamen en materia tal, cómo usó la metodología y la conclusión a la que arribó en torno a la sustancia que le fuera encontrada al investigado. Su señoría, usted escuchará, hablando a futuro, usted se pondrá al tanto de lo manifestado por la víctima, fulanito de tal, quien va a venir a hablar sobre cómo ocurrió el delito y qué fue lo que ella vio en relación al mismo. Y así te vas con todas las pruebas. Y por último, a lo jurídico, cómo todos esos hechos y esas pruebas encuadran en un hecho ilícito o en una excusa absolutoria, en una causal de tipicidad, etcétera, dependiendo de qué parte seas. Y una vez ya teniendo nuestra estructura, terminamos con la solicitud. Su señoría, por lo que al término de esta audiencia se quedará aprobado, hablando futuro, quedará aprobada la responsabilidad del investigado más allá de toda duda razonable y se le deberá de dictar una sentencia condenatoria. Su señoría, a lo largo de esta audiencia se probará cómo existe una causal de tipicidad y por ende usted debe de decretar una sentencia absolutoria. Entonces, ya vimos varios tips. Primero, frase de impacto. Segundo, estructurarlo de manera cronológica. Tercero, conocer nuestra teoría del caso. Narrar las circunstancias de tiempo, lugar y modo que sean penalmente relevantes. Referirnos a las pruebas hablando a futuro y terminar con lo jurídico y por último terminar con la solicitud de absolución o de condena. Síganle dando like a la página para continuar aprendiendo derecho.